En Mozambique, las fuerzas más retrógradas de la sociedad han sido utilizadas por la CIA y por los servicios sudafricanos para masacrar a 900.000 mozambiqueños. Los fundamentalistas hindúes, protegidos desde hace tiempo por el Congreso y apoyados por una parte de la gran burguesía india, hunden a la India en el terror. En Colombia, la colusión, rivalidad entre el ejército y la policía reaccionaria, la CIA y los traficantes de droga provoca baños de sangre entre las masas trabajadoras. En Irak, en donde la agresión criminal hizo 200.000 muertos, el embargo impuesto por los grandes defensores de los derechos humanos, del hombre, entre comillas, continúan matando poco a poco a decenas de millares de niños. En todas estas situaciones extremas, el ejemplo de Stalin muestra cómo movilizar a las masas para el combate despiadado y victorioso contra unos enemigos dispuestos a todo. Pero en ciertos partidos revolucionarios del tercer mundo, lanzados en una lucha encarnizada contra el imperialismo, están derivando hacia el derrotismo y la capitulación, y este proceso degenerativo casi siempre se ha iniciado con ataques contra Stalin. La evolución reciente de los partidos que constituyen el Frente Martí de Liberación Nacional en El Salvador es un ejemplo de ello. El revisionismo de la mayor parte de los partidos comunistas del mundo árabe tiene una gran responsabilidad en el hecho de que las masas más oprimidas hayan hecho un giro hacia el fundamentalismo fascista para poder expresar el rechazo a su miseria. En el seno del Partido Comunista de Filipinas se desarrolla, al menos hasta 1985, una tendencia oportunista de derechas que quiere poner fin a la guerra popular y entrar en un proceso de reconciliación nacional. Partidarios de Gorbachov o defensores de esta línea atacan con ensañamiento a Stalin. Este oportunismo es, asimismo, expresado bajo forma izquierdista, queriendo llegar rápidamente al poder. Ciertos de entre ellos han propuesto una línea militarista y una política de insurrección urbana. Algunos responsables de esta tendencia han organizado una depuración del partido y de las filas de sus simpatizantes en Mindanao, aparentando poner fin a las infiltraciones policíacas. Han ejecutado a varios centenares de personas en condiciones contrarias a todas las reglas del partido. Pero cuando el Comité Central ha decidido iniciar una campaña de rectificación ideológica y política, todos estos oportunistas se han unido contra la purga staliniana, entre comillas. José María Sison escribe: los que se oponen más duramente al movimiento de rectificación son los portavoces de la tendencia militarista, que luchan por una importante reducción de nuestra base de masas, por la caza de brujas que ha tomado proporciones monstruosas y por su degeneración al gangsterismo. Están comprometidos desde hace tiempo en campañas de intrigas y calumnias. Estos renegados se han unido, de hecho, a los agentes secretos y a los especialistas de la guerra psicológica del régimen de USA, Ramos, en su intención de impedir al Partido Comunista de Filipinas el poder reforzarse ideológica, política y organizativamente. Statement
8 de diciembre 1992. El diario Democratic Palestina del Frente Popular por la Liberación de Palestina ha abierto una discusión sobre Stalin. Los aspectos negativos de la época de Stalin, que han sido denunciados en su día, comprenden la colectivización forzada, el ultracentralismo en la toma de decisiones por el partido, el Estado soviético y el movimiento comunista internacional. Democratic Palestine, julio-septiembre 1992, página 31. Todas estas pretendidas críticas, entre comillas, a Stalin no son otra cosa que la reanudación tal cual de las viejas críticas anticomunistas de la socialdemocracia. Tomar este camino y seguirlo hasta el fin significa, al final, la muerte del FPLP como organización revolucionaria. El recorrido de todos los que han tomado esta ruta en el pasado no deja ninguna duda sobre ello. La evolución reciente del Frente Sandinista de Liberación Nacional es instructiva al respecto. En su entrevista con Fidel Castro, Tomás Borges se expresó con términos muy duros contra el estalinismo, entre comillas. Es bajo este camuflaje como se ha llevado a cabo la transformación del FSLN en formación socialdemócrata burguesa. La obra revolucionaria de Stalin toma también una nueva significación en la situación creada en Europa después de la restauración del capitalismo en el este. La guerra civil en Yugoslavia nos muestra en qué clase de carnicería podría nuevamente zozobrar el conjunto del continente europeo si las rivalidades crecientes entre potencias imperialistas llega a provocar una nueva gran guerra. Una tal eventualidad no puede ser excluida. Las cartas de la baraja mundial de hoy muestran grandes semejanzas con las de 1900 y 1914, cuando las potencias imperialistas rivalizaban por el dominio económico mundial. Hoy, las relaciones entre los 6 centros imperialistas, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Alemania, Rusia y Francia, se están convirtiendo en muy inestables. Estamos entrando en un periodo en donde las alianzas se hacen y deshacen, y en donde las batallas por el dominio económico y comercial se llevan a cabo con un vigor creciente. La formación de nuevos bloques imperialistas, que se enfrentaría también con las armas, entra en el terreno de las posibilidades. Una guerra entre grandes potencias imperialistas haría de toda Europa una gigantesca Yugoslavia. En vista de una tal eventualidad, la obra de Stalin merece un nuevo estudio. En los partidos comunistas de una parte del mundo, la lucha ideológica alrededor de la cuestión de Stalin presenta numerosas características comunes. En todos los países capitalistas, la presión económica, política e ideológica ejercida por la burguesía sobre los comunistas fue extremadamente fuerte, convirtiéndose en una fuente degenerativa de traiciones, de deslizamiento lento hacia el otro campo. Pero toda traición necesita una justificación ideológica a los ojos de los mismos que la han cometido. En general, un revolucionario que se ha deslizado por la pendiente inclinada del oportunismo, curiosamente, descubre la verdad sobre el estalinismo, entre comillas, y retoma, entre comillas, tal cual, la versión burguesa y anticomunista de la historia del movimiento revolucionario bajo Stalin. De hecho, los renegados no hacen ningún descubrimiento, copian simplemente a la burguesía. ¿Por qué tantos
renegados han descubierto la verdad sobre Stalin, entre comillas, por mejorar al movimiento comunista. Seguro. Pero, ¿por qué ninguno de ellos no ha intentado descubrir la verdad sobre Churchill? Descubrimiento que sería muchísimo más importante para mejorar el combate antiimperialista. Teniendo en su activo un medio siglo de crímenes al servicio del Imperio Británico, guerra en África del Sur, terror en la India, Primera Guerra Mundial interimperialista seguida de la intervención militar contra la joven República Soviética, la guerra contra el Irak, el terror en Kenia, el estallido de la Guerra Fría, la agresión contra Grecia antifascista, etcétera, etcétera. Churchill es sin duda el único político burgués de este siglo que no solo ha igualado, sino que ha superado a Hitler. En muchos casos, cuando algunos revolucionarios descubren, entre comillas, de golpe, los graves errores y crímenes de Stalin, entre comillas, hay en todos ellos una cosa chocante: su ignorancia de las realidades de la lucha de clases tal como se ha desarrollado en la Unión Soviética, ya que la mayoría de estas críticas a Stalin provienen de las mismas fuentes. Retoman simplemente las calumnias y las versiones burguesas de la historia de la lucha de clases, presentada durante 50 años por la derecha, la socialdemocracia y el trotskismo. Todo escrito político e histórico está marcado por la posición de clase de su autor. Desde los años 20 hasta 1953, la mayoría de las publicaciones occidentales sobre la Unión Soviética estaban al servicio del combate de la burguesía y de la pequeña burguesía contra el socialismo soviético. Los escritos de los miembros de los partidos comunistas y de intelectuales de izquierdas que defendían la experiencia soviética constituían una débil contracorriente de defensa de la verdad sobre la Unión Soviética. Pero a partir de 1953-56, Khrushchev y el Partido Comunista de la Unión Soviética reeditaron por su cuenta, párrafo a párrafo, toda la historiografía burguesa sobre el periodo de Stalin. Desde entonces, todos los revolucionarios del mundo occidental sufrieron una presión ideológica terrible e incesante, concerniente a los periodos cruciales del impulso del desarrollo del movimiento comunista, sobre todo en el periodo de Stalin. Si Lenin dirigió la Revolución de Octubre y trazó las grandes orientaciones para la construcción del socialismo, es Stalin quien ha realizado la edificación socialista durante un periodo de 30 años. Todo el odio de la burguesía se ha concentrado sobre el trabajo titánico cumplido bajo la dirección de Stalin. Un comunista que no adopte posiciones de clase bien firmes vis-a-vis a la información orientada, unilateral, trucada o falseada que difunde constantemente la burguesía, se perderá irremediablemente. Por ningún otro tema de la historia reciente, la burguesía tiene tan gran interés en ennegrecer y denigrar a sus adversarios como en el caso de Stalin. Todo comunista debe adoptar una actitud de desconfianza sistemática hacia toda información, entre comillas, que le dé la burguesía y los khrushchevianos sobre el periodo de Stalin. Y por el contrario, debe ponerse a estudiar las teorías básicas para descubrir las escasas fuentes de información alternativas de aquellos que objetivamente estudien la obra revolucionaria de Stalin. Los oportunistas
en los diferentes partidos no se atreven a hacer frente a la ofensiva ideológica anti-Stalin, ya que el objetivo es evidente. Y plegándose ante la presión, dicen sí a la crítica a Stalin, pero pretendiendo criticarlo desde la izquierda. Hoy podemos hacer el balance de 70 años de críticas izquierdistas, entre comillas, formuladas contra la experiencia revolucionaria del partido bolchevique en tiempos de Stalin. Disponemos de centenares de obras escritas por socialdemócratas, troquistas, bujaniristas e intelectuales de izquierdas independientes, entre comillas. Sus puntos de vista han sido tomados y desarrollados por los khrushchevianos y los titistas. Podemos comprender mejor hoy el verdadero sentido de clase de todas estas obras. ¿Acaso todas estas críticas han creado prácticas revolucionarias más consecuentes que aquellas que planteaba Stalin en su obra? Las teorías son juzgadas, a fin de cuentas, por la práctica social que son capaces de suscitar. La práctica revolucionaria del movimiento comunista mundial bajo Stalin trastocó al mundo entero, imprimiendo una nueva orientación a la historia de la humanidad. En el curso de los años 1985-1990 principalmente, hemos podido ver cómo todas las pretendidas críticas desde la izquierda, entre comillas, contra Stalin, tan innumerables como arroyos, han fluido en el gran río del anticomunismo. Socialdemócratas, troquistas, anarquistas, bujaniristas, titistas, ecologistas se han reencontrado en el movimiento por la libertad, la democracia y los derechos del hombre, entre comillas, que ha liquidado lo que quedaba del socialismo en la Europa del Este y en la Unión Soviética. Todas estas críticas de izquierdas, entre comillas, a Stalin han podido llegar hasta sus consecuencias finales en cuanto a sus posiciones políticas, y todas han contribuido a la restauración de un capitalismo salvaje, a la instauración de una dictadura burguesa despiadada, a la destrucción de las conquistas sociales, políticas y culturales de las masas trabajadoras y, en muchos casos, al resurgimiento del fascismo y de las guerras civiles reaccionarias. Entre los comunistas que en 1956 resistieron al revisionismo y tomaron la defensa de Stalin, las campañas anti-stalinistas se han hecho sentir en su seno de una manera muy particular. En 1956, el Partido Comunista Chino tuvo el coraje revolucionario de defender la obra de Stalin. Su documento, de nuevo, a propósito de la experiencia de la dictadura del proletariado, aportó una ayuda considerable a los marxistas-leninistas del mundo entero. Sobre la base de su propia experiencia, los comunistas chinos también han emitido críticas sobre ciertos aspectos de la obra de Stalin. Esto es del todo normal y hasta necesario en una discusión entre comunistas. Pero con el paso del tiempo vemos que muchas de sus críticas fueron formuladas bajo formas demasiado generalizadas. Esto ha influido negativamente en muchos comunistas que a partir de ellas han dado cierta credibilidad a toda suerte de críticas oportunistas. Por ejemplo, los camaradas chinos dijeron que a veces Stalin no distinguía netamente los dos tipos de contradicciones, aquellas que existen en el seno del pueblo
que pueden ser resueltas por la educación y la lucha, y las existentes entre el pueblo y el enemigo de clase, que necesitan de formas de lucha adecuadas. De esta crítica general, algunos han llegado a la conclusión de que Stalin no supo tratar sus contradicciones con Bujarin y han acabado por abrazar la línea política socialdemócrata bujarinista. Los camaradas chinos han dicho también que Stalin se ingería demasiado en los asuntos de los otros partidos y negaba su independencia. De esta crítica general, algunos han llegado a la conclusión de que Stalin había errado al condenar la política de Tito y han terminado por aceptar el titismo como una forma específica yugoslava del marxismo-leninismo. Los acontecimientos recientes en Yugoslavia hacen que comprendamos cómo Tito, después de su ruptura con el partido bolchevique, ha seguido una política nacional burguesa y se ha sometido al capitalismo americano. Las vacilaciones y los errores ideológicos relativos a la cuestión de Stalin que acabamos de evocar se han producido dentro de casi todos los partidos marxistas-leninistas. De todo ello podemos sacar una conclusión de alcance general. A nuestro juicio, de todos los episodios del período 1923-1953, hay que esforzarse por conocer en toda su integridad la línea y la política defendidos por el partido bolchevique y por Stalin. No podemos suscribir ninguna crítica de la obra de Stalin sin haber verificado los datos sobre la cuestión que se debatía y sin conocer a fondo la versión dada por la dirección bolchevique. Fin de la introducción.